estén detrás ya se están empezando a desaparecer, ¿vale? ¿Veis las rocas que hay detrás? Ya no se ven, ¿vale? Si yo esto lo hago más grande, ¿veis? La distancia, al hacerlo más grande, es como si se estuviera acercando el efecto a la cámara, ¿vale? Con lo cual hay mayor cantidad de, digamos, de partículas. ¿Vale? Entonces, muchas veces esto no compensa, ¿vale? Que se nuble tanto, ¿vale? Dependerá un poquito también cómo sea de turbia el agua, ¿vale? Pero la idea sobre todo es que dé el efecto de profundidad, ¿vale? Que las partes que estén cerca de la cámara estén más nítidas y las partes que estén lejos de la cámara estén más turbias, ¿vale? Que es lo que pasa también un día de polución, ¿vale? Que en el exterior. ¿Vale? Hay que jugar también con los colores, ¿vale? Porque muchas veces cambiando el color ahí le damos... Yo no pondría... Una cosa, la dirección... Coño, ¿y eso? Ese es el iFoc. Porque tú ahora mismo, ¿en qué eje lo tienes? Yo lo tengo en el eje... Es decir, en el ground normal tienes 0, 0, 1. Lo tengo en el eje Z. En el eje Z, vale. Lo que pasa es que el eje Z, ¿qué valor tienes de anchura, de weight? De 6.024. Vale, súbelo. Es decir, aumenta, digamos, el ancho. Ponlo en 50. Porque debe ser que lo tienes demasiado pequeña la caja. No, queda ahí peor todavía. A ver. No peor, es simplemente que lo que te está haciendo, tienes que desplazarlo. No, lo que le es la distancia. Que la tengo Claro, es la distancia. ¿Cuánto tienes la distancia? 0,001. Vale, pues lo mismo a lo mejor tienes que... por cierto, ¿cómo tienes el ground point? Los valores de abajo. 000. 000. Vale. No, 001 y el ground No. 000, sí. Ah, vale. Eso está bien. A ver, esto también va en función de cómo tienes la escena montada, ¿vale? Por eso siempre tenéis que pensar que el X siempre tire hacia la derecha, ¿vale? En vuestra escena. Cuando el X tira para la derecha, ¿vale? Le estáis indicando que el Z es la profundidad. Es decir, el X va para allá y la Z va para allá. Y esto va en función de eso, porque realmente si te fijas es como un grid, como un plano, ¿vale? Entonces el Z es, digamos, el eje por donde está moviéndose el plano. Es como un pincho moruno, ¿vale? O sea, si tú tienes este plano, ¿vale? Si este es el Z, este es el eje que está haciendo, ¿vale? Que se mueva, ¿vale? Por eso la orientación que tengáis vosotros de vuestra cámara en la escena es importante, ¿vale? Bueno, ahora moví la escena y parece que... Pedro, yo dos preguntas interesantes que te querría hacer sobre esto. La primera de todas es, ¿ground normal hemos dicho que es respecto a la cámara o es solamente respecto a lo que viene siendo la escena? ¿El qué? El ground normal, como orienta la niebla básicamente, ¿es referido a la cámara o es referido a la escena como tal? No, a ver. Esto te crea una especie como de caja, ¿vale? Lo que pasa es que es, en principio, bidimensional, ¿vale? Sí. Y el ground normal es la normal a ese plano, Claro, a ese te lo efecto. digo, pero... Lo que pasa es que si tú lo pones en I, ¿vale? Si pones 0, 1, 0, te lo va a hacer con... O sea, te va a hacer el efecto, por ejemplo, de lo que os dije yo de la cementerio. Eso es lo que tengo yo ahora mismo, por ejemplo. Aquí con el tiponecillo este. Eso es. Claro, pero es aquí donde viene la grandura, ¿vale? Verás,
Lo que entiendo es, si por ejemplo lo ponemos en Y, evidentemente es como que surge del suelo y va para arriba. Sí, Y si lo ponemos en Z, es como que viene desde el eje Z Desde el fondo. y viene para eso y viene para nosotros. Claro, la cuestión es, si por ejemplo, imagínate, esto es el suelo con el este es Sí. el eje Z, ¿no? Si yo lo pongo en el eje Z, porque está para acá. Pero yo, por ejemplo, estoy aquí no vería ni... Sí, sí, pero ese sería el X. Ese sería el X. Por eso ya la duda, este sería un 0, ¿vale? El Z, y este sería un 1. ¿Ves? Ya lo tengo cruzado. Ya lo tengo así. Sí, pero eso es lo que te quiero decir. En cuanto muevas el ángulo de la cámara, ¿no se vería? Ahí está la Por supuesto, y es que míralo. Ya se está viendo. ¿Y eso se puede solucionar de buena manera? ¿No se puede? Fíjate que mi plano, pero tenéis que fijaros siempre aquí, ¿eh? Tenéis que fijaros aquí. La X va para allá. La Z ni se ve, ¿vale? La Z está tirando en perpendicular, con lo cual el plano lo tenemos así, ¿vale? Debería estar así, ¿vale? Yo tendría que girar un poquito más para que se viera. ¿Vale? Claro, pero esto no tiene sentido, porque esto realmente es un efecto como si fuera una nave espacial que está, ¿sabes? O algo así raruno, porque este eje no se utiliza nunca en esto concretamente. Eso sería para un escáner, por ejemplo, que es una barra que está haciendo así. Claro, pero por eso te quiero comentar que en ese sentido, si yo por ejemplo giro la cámara, no habría alguna manera, porque eso me, por ejemplo, imagino para... Esto va en función de lo que le pongas tú aquí. Si tú le pones un valor muy bajo, se define. ¿Ves? ¿Ves que se está definiendo más? Y entonces aquí la distancia lo que hace es barrer, ¿vale? Hace un barrido. Pero es muy sensible, ¿eh? La distancia está... Hay que hacerlo con decimales, ¿ves? 0,02. ¿Vale? Entonces este de aquí va en función de este y de este. O sea que este de aquí, si lo haces más bajo, ¿ves cómo se hace más nítido? 0,3. ¿Ves que se está moviendo? Ya ha pasado al otro lado. Pero es, digamos, un panel. Sí, pero lo que te quiero preguntar es, ¿hay alguna manera de hacer que esto se quede, digamos, siempre en el eje Z, por ejemplo, pero de la cámara? Para cuando yo gire la cámara... Se lo tienes que especificar tú en Grok normal. Ah, vale, sí, sí. A ver, sí, por medio de nodos. Por medio de nodos tú le puedes decir que el ground normal esté conectado con el normal de la cámara. Es que, por ejemplo, eso me ocurre en plan rollo, yo qué sé, tenemos una ciudad, quiero moverla, que haya niebla sobre los edificios, por ejemplo, en cuanto mueva la cámara, pues me quedaría muy chulo, ¿sabes? Eso es, pero bueno, aquí sobre todo es que sepáis que si lo queréis la niebla para darle profundidad a la escena, es decir, para que las cosas que estén lejos se vean menos, siempre lo tenéis que poner en el Z, a no ser que vuestra escena esté construida de otra manera, digamos orientada a X, aquí el Z siempre es profundidad, con lo cual 1 y aquí 0, ¿vale? ¿Veis que ahora la parte de al fondo ya prácticamente no se ve? Con lo cual vosotros aquí... Y es aquí donde viene la siguiente cosa, ¿vale? Entonces, por así decirlo, la diferencia entre el fog y el atmósfero, básicamente, ¿no? Es por así decirlo que este es como que tiene una densidad, ¿no? Que va yendo para el fondo. Sí, bueno, la atmósfera te lo hace un poco general. Por eso te digo que el otro realmente es uniforme. Aquí, en cambio, depende un poco de dónde... Aquí es un poquito como la filosofía que tiene el NIAR y el FAR en la cámara, que tú le marcas, digamos, unos cortes. Pues algo parecido, ¿vale? Con lo cual, es lo que dice él, que luego en rollos de render, pues es mucho más rápido. Pero yo tengo una luz y no quiero que proyecte sombras. ¿No te proyecta sombra? No, que no quiero que me proyecte sombras, que sea pensado y Ensado. poner la sombra. Eso es. De hecho, la que hemos creado, la luz spot, sería casi hasta interesante desactivar las sombras y luego generar una luz, ¿vale? Direccional. O sea, que es pensado, digamos, el color de la sombra, ponerlo en blanco y se desactiva. Y si quiero cambiar digamos, la textura de la sombra, que sea más difuminada, porque en algunas luces sí que lo vimos que se hacía, pero en esta del foco yo no encuentro nada que... El negro, en vez de tenerlo negro,
lo puedes subir un No, poquito. me refiero a que la sombra, en vez de ser dura, que sea más suave. Ah, es que tienes un valor que tienes que buscar en Arnold, porque solo está en los parámetros Arnold, que se llama ángulo. Entonces, ángulo lo que se está refiriendo es al ángulo que forma un rayo con respecto a otro rayo, para generar ese efecto de difuminación. En Arnold aquí no tengo nada de... Pero seleccionando la luz, ojo, Sí, la luz de foco. No, pero la luz de foco no, claro. La luz de foco no, porque entonces ya sí que el foco, para generar ese efecto, lo que tienes que hacer es spotlight. Bienvenido al infierno de los tiburones. Spotlight, y para generar ese efecto lo que tienes que jugar es que con el cone angle y con el otro, ¿vale? El penumbra. Sí, para generar ese... Para ir graduando lo fuerte que es. Un mar de sangre. Pero es que la sombra no me cambia nada. Mira, aquí si seleccionas el spot y te vas aquí, Que me puto con ello y digo, me acordaré. No, pero es que hay un debate por cómo está situado el propio foco. No, le... claro. Claro, que Le tiene queda un algo, foco ¿no? perpendicular directamente pegando abajo. Entonces, claro, hay varias... Lo que no me acuerdo ahora mismo es cómo se ponían las teclas, pero lo tengo que apuntar. Por cómo lo calculas. Concretamente aquí. Claro. A lo mejor se le pone así de lado y tal, igual es más... Pues yo lo he probado también, tampoco me cambia. Por cierto, si os fijáis en los detalles de las rocas, están como facetadas, Que se me ocurre... ¿vale? Entonces, si queréis quitarle ese efecto de facetado, Sí. os tenéis que seleccionar la roca, iros a Mesh Display y decirle aquí Soften Edges, Claro, pues lo que se me ocurre es falsearlo. ¿vale? Tanto a esta como a esta. Le voy a dar a la G para que lo repita. ¿Veis cómo lo suaviza ya? Y en vez de negro, Como a un esta. poco más grisáceo, G. el color, seguro que O puede ser un aunque sea más bestia que fácil se la de rompe. alguna manera, Claro. A ver, la idea es que tenga ya textura aplicada y tal, porque ahora mismo no tiene nada. Sí, lo falsea bastante. Sí. Sí, en vez de la sombra en color, en vez de negro del todo, un gris muy oscuro. Si tú pones aquí en este, Vale, entonces vamos a probar. Volumen. Hay atmósfera, vamos. aquí en las luces de foco tienes en los efectos, puedes añadir negro. Claro. No, es que el iPhone este es un efecto a lo que es y ya está. Barry Page. Soften Edge, ¿no? Vamos a probar un momentito este. No que este sea el arte que queremos activar. Este es uno que viene antes y se pone aquí la textura. No, pero ese que pone el iPhone no funciona. Ah, no. No porque es de malla, pero es que han pensado los de Autodesk, aunque no funcione Pero no cualquier está manera. nada de esto. Menos mal que no hacen coches, los hijoputas estos. Y esta palanca de cambio. El Soften Edge lo hace lo que espero. La hemos dejado puesta. Con Ah. unos cojonazos. Ya te digo. Bueno, entonces es eso, ¿vale? Yo lo que sí haría sería que este weight o tamaño lo pondría más o menos entre 5 y 10 y luego la distancia pues la iría variando de 0,0 tal a 0,1, 0,2. ¿Veis? 0,2 ya es demasiado. Pedro, el Soften Edge es lo que hace es que crea un suavizado virtual, ¿no? Básicamente, o sea... Eso es cuando tú, por ejemplo, te traes un personaje de otro programa, lo que te hace es facetar, por ejemplo, de ZBrush. Con lo cual, te hace como un grupo de normales único, ¿vale? Es decir, que una faceta no te... digamos, no tiene un grupo y luego otra faceta tiene otro grupo. Cuando digo faceta, digo polígono. Pero no, eso no es como las NUC que le están dando más polígonos. No, es más visual. No te está multiplicando el número de polígonos. De hecho, lo
vimos en el curso pasado que dijiste que era una cosa que utilizaban muchos videojuegos para... Exactamente. para Siempre que te ocurre eso... Ya vi que se suavizó y que queda como... Eso es. ¿No recuerdas la versión ya? Sí, claro. Bueno, con esto ya os digo, hay que jugar, ¿vale? Hay que ir cogiendo valores, ¿vale? Y acordaros, No consigo que me quede como te queda. Espera, de hecho. Sí, no lo consigo que me quede como te queda a ti. No sé qué ha pasado. porque tú tienes cambiado el eje. Ahora mismo lo tienes en el eje Y. Luego además él tiene la versión para profesor del programa que está tuneada. No está en el eje Y, está en el eje Z o el X. ¿Está en qué eje? En el suelo, para ir al En el suelo. A ver, depende de lo que quieras. Si quieres hacer perder los elementos que tienes en el fondo, que sería lo más natural, es decir, si yo tengo, por ejemplo, estas rocas de aquí del fondo, estas de aquí, y quiero que no se vean tan nítidas como estas de aquí, porque es lo más natural en un fondo marino, puesto que está lleno de partículas, ¿vale? Bueno, pues tendría que elegir que, primero tendría que saber cómo está orientada mi escena, eso para empezar, voy a cerrar esto. Tendría que irme aquí, ¿vale? A este eje de la escena, ¿vale? Y si esto lo tengo así, sé que mi plano, ¿vale? Si quiero que pierda esa profundidad, tiene que estar en el Z, ¿vale? Mi plano de FOC tiene que estar en el Z, ¿vale? Porque digamos que es como una especie de guía de por dónde va a moverse ese plano, ese grid, ese fondo, ¿vale? De niebla. Entonces es el Z, el eje, ¿vale? Con lo cual me tengo que ir a aquí y decirle que sea Z, ¿vale? El ground normal, ¿vale? Ya sabéis cómo es esto, X, Y Z, ¿vale? Y esto simplemente lo que te va a decir es que el plano viene desde el fondo, ¿vale? Y se mueve para la cámara, ¿vale? Se mueve para tu cámara. Y tú le vas a decir aquí la distancia a la cámara, ¿vale? Aquí simplemente, si tú le metes más valores, se va a acercar más a la cámara. Es curioso porque la distancia, cuanto más valores, más se va a acercar, ¿vale? Que podría ser al contrario, ¿vale? Pero bueno, aquí lo suyo es que se vaya alejando, con lo cual le pones, por ejemplo, un 0,1, ¿veis? Y se aleja, ¿vale? Entonces, probablemente a lo mejor aquí, con ponerle un 0,2 ya, ¿veis? Ya se pone por la mitad, ¿vale? 0,15, por ejemplo, se queda entre esta roca y la roca de detrás, ¿vale? Y este de aquí es la cantidad, ¿vale? Pues si le pongo, por ejemplo, 7, ves que tiene más saturación, ¿vale? Más partículas. Si le pongo menos, por ejemplo, 2, se ve más, ¿vale? ¿A por partículas de verdad? ¿Esto va por partículas de No, a ver, este es un fake que ha sacado Arnold, tampoco es muy creíble y además deberíamos de poner también, digamos, otra capa, digamos, de puntitos que van moviéndose y cosas así, ¿vale? Entonces es básicamente el weight es la cantidad de esa niebla, ¿vale? Por eso os decía que yo esto de aquí, por ejemplo, si me lo pongo en el eje Y en vez de en el Z, puedo hacer la neblina del cementerio, ¿vale? Es decir, si este le pongo un 1 y este le pongo un 0, ¿vale? Ya sí que podría jugar aquí, ¿vale? En los valores de distancia, vamos a poner la distancia en 0,02, 0,01, voy a ponerle menos, 0,01. Una pregunta, Pedro. Lo que Sí. estás diciendo de hacer que se mueva el FOC por el Sí. eje Y, De abajo arriba, de abajo arriba, o sea, si fuera para el cementerio, por ejemplo,
Tú puedes establecer que la capa tenga una cantidad que podría ser el weight, ¿vale? Vamos a ponerle, por ejemplo, más cantidad, vamos a ponerle 20, por ejemplo, o 30. Y luego tú decirle la distancia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando he puesto -5, lo que le estoy diciendo es que inicie desde abajo del todo. No desde el punto del grid, sino desde más abajo, ¿vale? Que es interesante, ¿vale? Pero si le digo 0, ¿ves que se sube? ¿Vale? A ver, voy a ponerle aquí 1.1. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, .05. Y... Vale, aquí lo único que con el weight hay que tener cuidado y hay que ponerle más valor, ¿vale? El weight estoy viendo que es, por así decirlo, lo difuminado que hay, ¿sabes? Sí, Es el punto más denso. es la densidad, por así decirlo. Sí. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 1. Vale, y aquí le voy a bajar este -5. -10. Esto, si os liáis un poquito, lo que podéis hacer es primero utilizar un color blanco, ¿vale? Que probablemente el color blanco ya refleja un poquito más. Y aquí la distancia con el 0,1. 0,1. ¿Color blanco en la luz o color blanco En el color. En el color del foco. Pero bueno, esto ya os digo que es más tocar y tocar hasta conseguir el resultado. Y no, ya os digo que esto lo podemos hacer por un pase, ¿vale? Y luego ya coger y hacer otro efecto, por ejemplo el de luz volumétrica, ¿vale? No me queda como aquí. Sí, claro, esto es lo que te iba a decir, o sea, el problema es que no tiene volumen. Parece, no sé qué parece esto. A ver, le da otro Hostia, color. eso parece que está contaminado el Yo Chernóbil. lo que quiero que sea algo como Es un lavabo en Chernóbil. ¿cómo se dice? Caribeño y tal. Sí, caribeño los cojones. Ahora es que las islas de la sombra del Ligo. O sea, ha cogido el sitio más puro, vamos, y le han metido una bomba nuclear. Pero no sé cómo cambiarlo. Lo intento, pero no sé si hay que tocar. No me acaba de quedar bien. Termina. Que no sé cómo cambiar no sé si es la exposición. He puesto 3 colores para darle algo. La posición tiene mucho que ver, ¿vale? Porque date cuenta de que aquí, si tú quieres que esto, digamos, sea más nítido, ¿vale? Esta parte de las cáusticas sean más nítidas, tienes que corregir el color de la textura que estás utilizando en el gobo, ¿vale? Es decir, yo cojo, por ejemplo, mi gobo, selecciono la luz, me voy a la textura, ¿vale? Pincho 2 veces, me voy a la textura y aquí, en la textura, le digo, por ejemplo, aquí, que quiero corregirlo cromáticamente. Ya incluso hasta si le dices sRGB, ¿vale? ¿Veis cómo que se
se hace mucho más nítido en la cáustica, ¿vale? Pero te está cogiendo valores más contrastados. Estoy en RAW. Claro, es que lo suyo es que estés en RAW, ¿vale? Pero se puede corregir aquí con el color balance, ¿vale? Ah, amigo mío. Con el color balance lo puedes corregir la textura, ¿ves? Entonces tú aquí, por ejemplo, le puedes decir que los negros sean más negros, los blancos sean más blancos. Y Vale. también se puede modificar aquí en los valores estos de En los valores de la luz también. No, y en los valores de gamma, aquí donde el alfa y el Claro, claro, Pero exacto. No acaba de quedar bien clara la diferencia entre el ground normal y el ground point. Claro, pues mira, es muy sencillito. Qué malos sois, entre vosotros. Porque él está preguntando una cosa y justo cuando ha terminado, la has preguntado tú. Pues eso no se hace. Pensaba que ya había terminado. Es que está preguntando ahora. Pensaba que había terminado. Que Claro. estaba prestando atención, estoy intentando ayudarme a que avancen. Pues espérate que le voy a responder. Vale. Tú estás preguntando el punto de inicio de ese efecto, ¿vale? Sería el ground. El point ground es el punto de inicio. Entonces tú puedes querer que el punto de inicio sea en el, por ejemplo en I, que sea en el 0 en grid, o quieres que empiece desde aquí, Ya. desde más atrás. Ese sería el ground normal. Claro. ground Y el point- otro es dónde está el plano, porque es un plano realmente, ¿vale? Que tú le puedes dar densidad. Pero si tú tienes tres planos, porque hay tres ejes, este y este. Entonces, si tú le dices en I, lo que le estás diciendo es que el plano esté así, porque se va a mover en I, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, para el efecto que habíamos dicho del cementerio, yo quiero que el suelo esté con una cantidad de, digamos, ¿vale? De fog. Lo que no he entendido todavía es si ese plano del cementerio, por ejemplo, yo le digo que empiece por encima de este objeto, porque Eso quiero es, que se vea eso un es. cráneo que hay aquí. Eso es, puesto, eso es. ¿vale? Y quiero que Eso lo has hecho ahora. el ancho, digamos, de la nata de fog tenga esta altura, no 3 metros, sino esta altura. ¿Eso se puede regular? Sí. ¿Y dónde es aquí? Aquí lo que haríamos sería coger, vamos a cogernos aquí el... Vale. Sí, aquí lo primero, para empezar, ¿vale? Lo podríamos poner perfectamente en 0, ¿vale? Porque eso lo que va a provocar es que se inicie desde el 0 del grid, ¿vale? Obviamente, le estamos diciendo que la normal sea en I, ¿vale? Que se suba para arriba. Y aquí le estamos diciendo la cantidad, ¿vale? Ah, Eso es lo que marca la cantidad, el trozo que tú quieres. Si tú te pasas, ya no vas a notar ¿vale? Ese trozo solo, sino que se va a extender a más, ¿vale? O sea, esto, digamos, es el rango, por así decirlo. Y la distancia es la cercanía a la cámara de ese efecto, ¿vale? Vale. O sea que con este de aquí lo que le estás marcando básicamente es la cantidad, por así decirlo. Para ponerlo amarillo. Pero bueno, esto hay que jugar, ¿vale? ¿Cuál sería entonces? Es que sería más o menos la densidad, porque no lo han marcado como densidad esto, pero sería la densidad, porque realmente lo que le estás diciendo es que se condense más o se estire más ese foco, ¿vale? ¿Por qué tú tienes el cielo amarillo, digo amarillo blanco con el sillón negro? Misterio. Por la ley de la gravedad. Pedro, si querías que saliéramos antes que los orcos. Hostias, ¿Por qué no salimos de hostia, ¿ya han salido? No, porque hoy Es que han venido más tarde, han venido a las 9:30, entonces estamos para salir ya, porque si no nos vamos a juntar todos. Venga, ¿Sabes? Si pilláramos a alguno les podíamos quitar el dinero para el café. pues En mi colegio... vámonos ya y no tardéis mucho, ¿eh? Sea más hora de agosto, son gafapastas. Oye, a la vuelta vamos a ver más, ¿vale? El módulo más para animación, que lo que simplemente vamos a hacer es una animación de una ameba,
haciendo... Pedro, Le vamos a decir que se multiplique las veces que queramos. Mira, mira. Pedro, Ay, ay, ay. Qué monstruos. Venga, chicos, vámonos. Es que mientras estaba grabándolo otra vez, él me suelo... di con la parte de Ricky y digo, hostia, me acordaré. Sí, me acordé.